Mi esposa infiel intentó inculparme de engañarla frente a otras personas. Mi cámara del coche la grabó plantando las pruebas, así que la expuse ante todos. La historia ya ocurrió por completo, así que estaré escribiendo durante un buen rato, pero realmente pasó de una forma ridícula. Yo, hombre de 36 años, he estado casado con Diana, mujer de 35, durante 10 años. En ese tiempo intenté amarla tanto como pude, pero siempre había un problema tras otro con ella. Cuando estábamos saliendo, todo era perfectamente normal. Busqué señales de alerta y no vi ninguna, aunque ahora me pregunto si simplemente dejé que el amor nublara mi juicio. Sigo creyendo que fui lo más objetivo posible en ese entonces. Personalmente, creo que ella cambió cuando nos casamos. Mientras estábamos cortejando, era muy complaciente, pero en cuanto nos casamos, empezó a tener problemas con muchas de las cosas que yo hacía, y eso me confundía muchísimo. Sí, puedo admitir que hacía cosas que podían molestarla, como ser del tipo de persona que aprieta la pasta de dientes de una manera mientras ella lo hace de otra. Ninguno está objetivamente bien o mal, pero en lugar de molestarse un poco, se encendía por completo y de repente me atacaba personalmente por hacerlo así. Eso terminó convirtiéndose en la dinámica cada vez que teníamos un desacuerdo o yo hacía algo en la casa que la irritaba. Venía hacia mí como si estuviera arruinándole la vida. Por sus reacciones, cualquiera pensaría que lo que la alteraba era serio, solo para descubrir que siempre eran razones triviales. Intenté hablar con ella. De verdad intenté mantenerme calmado y averiguar si había algo que la estaba poniendo más irritable. Pero según ella, todo estaba perfectamente bien. Afirmaba que yo estaba pensando demasiado, así que lo dejé así. Cuando llevábamos unos 3 años de casados, obtuve un ascenso muy bueno, y eso mejoró nuestra vida de forma significativa. Nos mudamos a un nuevo lugar y las cuentas dejaron de ser un dolor de cabeza. No sé si eso tuvo algo que ver, pero unos meses después volvió a ser la mujer encantadora con la que me había casado. Concluí que tenía algo que ver con eso. Las cosas estuvieron bien durante la mayor parte de los años intermedios del matrimonio, pero unas semanas antes de que todo se fuera al diablo, comencé a notar el mismo tipo de irritabilidad en ella. Hice lo mismo que la vez anterior, le pregunté qué estaba pasando y por qué se enojaba tanto conmigo. Según ella, no había ningún problema, justo como esperaba que dijera. Me molestaba, porque yo solo quería que las cosas funcionaran y tenía que tratar de descifrar qué la ponía de mal humor cada día. Lo extraño era que las cosas solo habían mejorado para nosotros. Había recibido otro ascenso recientemente y eso iba a mejorar aún más nuestra vida. Esperaba que eso la calmara como la vez anterior, pero no fue así. De hecho, todo comenzó justo después de ese ascenso, lo cual lo hacía completamente diferente a la vez pasada. Di mi máximo esfuerzo. Quería que hablara conmigo y se comunicara para poder resolver la situación juntos. Sugerí terapia de pareja. Sugerí que fuera a terapia individual si había algo de lo que no podía hablar conmigo. Intenté llevar todo con calma y entender qué estaba pasando, pero estaba claro que eso no iba a funcionar porque ella no estaba interesada en ninguna parte del proceso. Cuando le pregunté si todavía me amaba, me miró de una forma muy extraña, como si lo que hubiera dicho fuera ridículo. Aunque había algo más en su expresión que no supe interpretar, y eso me hizo pensar que esa era la respuesta. Luego suavizó su actitud, pero siguió diciendo que no tenía nada de qué hablar. Todo era tan confuso para mí, pero tenía que aceptarlo como era. Hubo una reunión que unos familiares habían planeado para mí. Iba a hacerse en nuestra casa y yo estaba muy emocionado. Era para celebrar mi ascenso porque había alcanzado un puesto muy importante en la empresa. Iban a venir familiares y algunos amigos muy cercanos. Les pedí que no hicieran todo girar en torno a mí porque no me gusta ser el centro de atención. Solo quería que pudiéramos pasar un buen rato. No creo que la gente necesite una excusa para estar con sus seres queridos. Mi esposa estaba muy poco entusiasmada con la idea. Al principio pensé que tal vez era por no querer cocinar para tanta gente, así que le dije que podríamos pedir comida y yo pagaría. Podíamos comprar papas, bebidas, pizza y alitas. Eso pareció mejorar un poco las cosas, pero aún así no volvió a la normalidad.
No sabía qué hacer, y empezó a arruinarme el ánimo justamente en un momento en el que se suponía que debía estar feliz. Se lo dije. No quería hacerlo todo sobre mí, pero le expliqué que su actitud me estaba desanimando y quería saber por qué actuaba así, porque podríamos solucionarlo juntos. Murmuró, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera: te encanta hacerlo todo sobre ti. Le pregunté qué quería decir con eso, y dijo que no había dicho lo que yo creía haber escuchado. Le dije que me estaba enfadando, y me respondió: no puedo controlar eso por ti. Decidí darle espacio, pero en ese momento, después de 10 años juntos, realmente empecé a sentir que ya no podía más. Me dolía que ya no fuera nada como la persona que solía ser. Estaba agotándome. No teníamos hijos, por elección, y ella también tenía un trabajo que decía amar, así que tampoco era ese el problema. El dinero ya no era un problema en absoluto. Al final decidí que solo me centraría en la reunión. Y después de eso, resolveríamos lo que fuera que estuviera pasando con ella. Si ella se negaba a decírmelo, entonces simplemente iba a terminar las cosas con ella y cada uno seguiría su camino. Sabía que no me rompería demasiado el corazón, porque ya no me importaba tanto como antes. Llegó el día de la reunión familiar y la casa se llenó bastante rápido. Teníamos refrescos y cerveza. Había muchos snacks y, durante el evento, llegaron varios pedidos de comida, así que nadie estaba aburrido. Yo estaba animado y feliz. Ella no estaba igual, pero tampoco parecía estar de mal humor. Estaba interactuando bien con los demás, lo cual me alegraba mucho. Aunque me hubiera molestado antes, me hacía feliz que no tratara de contagiar su energía negativa a todos los presentes. Aquí fue donde todo tomó un giro que jamás habría podido predecir ni en 1.000.000 de años. Ella salió de la casa por un momento y, al principio, pensé que tal vez había ido por algún pedido, pero no regresó con nada en las manos. Tenía un teléfono en la mano y no pensé mucho en ello hasta que lo levantó y dijo: ¿qué mierda es esto?, seguido de mi nombre. Así supe que me estaba hablando a mí. Toda la casa quedó en silencio, lo cual fue extremadamente incómodo. Mi respuesta fue: un teléfono, porque eso era, y no tenía idea de qué esperaba que dijera. Me preguntó por qué lo había encontrado en mi coche y le dije que no lo sabía. Rara vez le doy aventón a alguien, así que sabía que no podía hacer eso. Le pedí que me dejara verlo y se negó, diciendo que todos tenían que verlo primero antes de que yo pudiera borrar la evidencia. Estaba totalmente confundido. No tenía idea de qué estaba hablando, porque yo solo tenía un teléfono, y tuve que revisar que estuviera en mi bolsillo. No quería hacer nada precipitadamente. Así que esperé donde estaba y observé mientras el teléfono pasaba de mano en mano, con la gente poniendo cara de sorpresa o negando con la cabeza por lo que estaban viendo. Cuando por fin pude verlo, era un teléfono Android, uno de los más económicos, y prácticamente no tenía aplicaciones. Pero había un solo contacto guardado, sin nombre, solo un símbolo. Las únicas fotos en la galería eran imágenes de una mujer desnuda. La única app relevante era WhatsApp, y al abrirlo, solo había un chat. Al leerlo, era claramente alguien mandando mensajes sexuales y coqueteos con otra persona. Estaba tan confundido que tardé un momento en entenderlo. Lo que ella estaba insinuando era que yo era el dueño de ese teléfono secreto y que lo usaba para engañarla con esa mujer. Me quedé desconcertado. No sabía qué decir porque la situación no tenía ningún sentido. Le dije a todos, pero sobre todo a ella, que ese teléfono no era mío. No había nada que lo relacionara conmigo. Ella dijo que lo había sacado de mi coche, así que no podía pertenecerle a nadie más. Le pregunté si estaba segura de que era mi coche y no el de algún invitado, pero dijo que no era estúpida y que sabía cuál era mi coche. Dijo que la forma de escribir del chat sonaba igual que yo, aunque no hubiera ninguna evidencia de que fuera mío. Revisé todos los mensajes y vi que habían comenzado así aproximadamente una semana. Pensé si en esa semana había llevado a alguien en el coche, pero no, así que ni siquiera podía decir que se le cayó del bolsillo a alguien, y ella lo sabía. Insistí en que no sabía nada de eso, y antes de darme cuenta, empezó a llorar, lo que hizo que varias mujeres fueran a consolarla. Todo parecía un terrible malentendido,
pero siendo hombre, tenía sentido que nadie me creyera. Quería revisar el teléfono más a fondo para encontrar alguna prueba de que no era mío, pero ella les dijo que me lo quitaran porque yo intentaría ocultar el mal que había hecho. Admito que perdí la calma. Grité y le dije que me creyera porque no tenía nada que ver con ese teléfono, pero ella actuó como si le diera miedo. Luego supe que les había dicho a algunas personas que yo me estaba comportando engreído desde mi ascenso. En medio del caos, salí de la casa y fui hacia donde estaban los coches estacionados. El mío estaba en su lugar habitual y lo abrí porque necesitaba asegurarme de que no hubiera más sorpresas de las que yo no supiera. Mi tío, mi hermano y mi mejor amigo salieron y me preguntaron qué estaba buscando. Les dije que intentaba entender la situación. Quería ver si había algo más en mi coche que no pudiera explicar. Les dije a los tres que no tenía idea de lo que estaba pasando y que jamás había engañado a Diana, ni siquiera me había acercado a hacerlo. Así que pensar que yo andaba tan metido en la infidelidad como para tener un teléfono quemador era una idea angustiante para mí. Fue mi hermano quien recordó la cámara del coche. Grababa en ambas direcciones, tanto dentro como fuera del vehículo, y me preguntó si había alguna posibilidad de que hubiera captado algo. La respuesta era sí, porque funcionaba por detección de movimiento en ambos lados. Si estaba grabando en ese momento, entonces también tuvo que grabar cuando ella fue a sacar el teléfono. Fui por mi móvil porque necesitaba revisar lo que se había grabado, todo quedaba guardado en una tarjeta micro SD. Los tres se agruparon a mi alrededor para ver qué había pasado. Cuando puse el clip de cuando ella entró en el coche, no podía ver ambas manos al entrar, pero al salir, tenía un teléfono en la mano. Estaba muy confundido. Decidí revisar la captura delantera, y fue ahí cuando la pillé. Ella salió de la casa, y mientras se acercaba al coche, metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono. Cuando regresó, seguía sosteniéndolo. No lo había encontrado en el coche. En absoluto. Mi mejor amigo estaba casi saltando de emoción señalándolo. Todo tenía sentido. Probablemente no tuvo en cuenta la cámara del coche o pensó que solo funcionaba cuando estaba encendido. Se equivocó. Por alguna razón, la persona con la que estaba casado decidió incriminarme como un infiel. Era una cosa más en una larga lista de comportamientos confusos de su parte. No lograba encajar esto con su actitud reciente. Suponía que simplemente estaba cansada de mí, pero tenía más sentido divorciarse que hacer todo este circo. Volví a entrar a la casa y, al hacerlo, mi tío gritó que dejaran a Diana en paz. Está llena de tonterías. Ella pareció sorprendida al escucharlo, y lo mismo las mujeres que la rodeaban, que parecían reacias a alejarse. Finalmente lo hicieron cuando él volvió a gritarles que la dejaran en paz, tal como ella lo había hecho conmigo. El video de la cámara del coche fue compartido para que todos lo vieran. Hubo que explicarlo, parte de lo cual hizo mi tío. Una vez que lo explicó, todos comprendieron exactamente lo que estaban viendo. Mientras hablaba, noté su teléfono sobre la mesa junto a ella. Fue un impulso, pero me lancé y tomé su teléfono. Ella intentó arrebatármelo tan rápido como pudo, pero no fue lo suficientemente rápida. Empezó a forcejear conmigo para intentar recuperarlo, pero alguien, no sé quién, la apartó de mí. Especialmente por cómo había tratado de evitar que lo tomara, supe que en ese teléfono había algo que yo no debía ver. Pude revisarlo sin entrar en pánico porque ellos la estaban observando a ella y también a mí. Ella se veía tremendamente incómoda, como si estuviera a punto de arrancarse el cabello. Para saltarme la parte aburrida, después de revisar su teléfono por un poco más de 10 minutos, abrí su aplicación de notas, donde encontré lo que era básicamente un diario. Había demasiadas entradas para revisarlas todas, pero una de las más recientes detallaba su plan y sus motivaciones. Esto es exactamente lo que decía. Ella me amaba mucho, pero empezó a sentir que su vida no iba como quería. Parte de ella sentía que yo no había sido la persona correcta para elegir, pero aún así me eligió. Había luchado con ese sentimiento por mucho tiempo, pero finalmente iba a liberarse, según sus palabras. Además, odiaba el hecho de que yo estuviera logrando tanto en mi carrera. Lo sentía agridulce, porque el ascenso era bueno,
pero odiaba que yo siguiera ganando y que ella no tuviera nada similar para mostrar. Escribió que sabía que estaba mal, pero quería que yo sintiera cómo era que las cosas no me salieran bien. Sabía que al mismo tiempo podría liberarse de mí y humillarme, y así se sentiría mejor. Al final escribió, y tal vez las cosas finalmente serán más fáciles con Nathan. Leí eso en voz alta para todos y de inmediato fui a sus mensajes y encontré a Nathan. Era obvio, desde el principio, que él era su amante. Se llamaban Bebe y Cariño, y ella le había enviado fotos desnuda literalmente la noche anterior. Saqué capturas de pantalla y envié todo lo que pude a mi propio teléfono, pero me cansé y simplemente le entregué el teléfono a otra persona y salí. Antes de hacerlo, vi que ella estaba llorando. No dejaba de decir que lo sentía. Toda la atención estaba sobre ella, y era atención muy negativa. Parte de su familia estaba allí, pero la mía es del tipo que dice las cosas sin filtro, así que sabía que le iban a decir exactamente lo que pensaban. Ya no podía procesar nada en mi cabeza. Sentía que iba a perder la cordura, porque había pasado demasiado y se había arruinado lo que debía ser un buen día. Aunque logré limpiar mi nombre, seguía siendo humillante. Aunque lograra escapar, todos habían visto el último aliento de mi matrimonio. Todos habían visto el tipo de persona que yo creía adecuada para casarme. No podía sacar mi coche porque estaba bloqueado, así que caminé por el vecindario casi una hora. Cuando regresé, la mayoría de los invitados ya se había ido, lo cual me pareció perfecto. Solo quedaron los más cercanos a mí. Mi hermano había tomado el control por mí. Diana ya estaba empacando sus cosas, con ayuda de algunas de las mujeres presentes. Él conocía a un abogado de divorcios y me iba a ayudar de inmediato. Me dijo que no valía la pena esperar ni intentar hablar las cosas. Que tenía que arrancar la venda y terminarlo. Así que decidí seguir ese consejo. Cuando ella salió, sus ojos se veían tan vacíos. Me miró brevemente, como si quisiera decir algo, pero yo aparté la mirada. Una parte de eso me rompió el corazón, porque era alguien a quien había amado, pero otra parte de mí se sentía completamente indiferente hacia ella. Todo había pasado tan rápido. Me tomó muchísimo tiempo procesarlo. Mi esposa había estado celosa de mí. También sentía que se había equivocado al elegirme. Intentó destruir mi reputación y luego divorciarse para poder estar con su amante. Ni siquiera suena real. Debí haberla dejado años atrás. Me culpo por eso. El divorcio fue bastante sencillo, aunque, como podrás imaginar, a pesar de intentar destruir mi vida, aún así consiguió una pensión alimenticia bastante jugosa y una parte del valor de la casa, ya que yo me quedé con ella. Odio el hecho de seguir vinculado a esa mujer de alguna forma, pero también estoy aliviado de no ser ya una parte importante de su vida. Desearía poder hacer más, pero la humillación fue suficiente para mí. Sé que la historia circulará, especialmente en las comunidades en las que mi familia está involucrada en nuestra ciudad. Como ella es de la misma etnia que yo, puede que no pueda escapar a la vergüenza, a menos que decida mudarse lejos. Me envió un mensaje con una disculpa escrita, pero nunca respondí. No había nada que yo pudiera decirle. Para ser completamente honesto, jamás creeré que realmente sintió cada palabra, porque lo que me hizo fue demasiado cruel como para pensar que podría arrepentirse de verdad. Eso es cosa del pasado ahora. Ha sido difícil seguir adelante, pero a veces simplemente no tienes otra opción. Solo tienes que seguir viviendo. Y supongo que algún día las cosas mejorarán.